Nunca lo había contado a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, ni en esas noches en las que las palabras fluyen ligeras entre risas y confidencias, ni siquiera a sí misma en voz alta. Con el paso de los años parecía que no le había pasado a ella, sino a alguien más, una versión más joven e ingenua de sí misma, aquella que vivía en un barrio tranquilo de las afueras de Salamanca, en una casa de 2 plantas con un pequeño jardín, donde los vecinos estaban tan cerca que se podían escuchar sus suspiros a través de las paredes. Se mudaron allí cuando su abuela empezó a perder autonomía. Su madre trabajaba todo el día, ella estudiaba a distancia y hacía de camarera en la cafetería del ayuntamiento, en el centro de la ciudad. Vivía en un limbo de responsabilidades y silencios, mientras que la calle que rodeaba su casa parecía sacada de una película. Todos sabían todo de todos, quién salía con quién tenía deudas, e incluso qué gato había marcado la bicicleta de otro. Era un día de abril, con una llovizna ligera y olor a tierra mojada en el aire, cuando un hombre se mudó al edificio de al lado. Tendría poco más de 50 años, llevaba barba con algunas canas y tenía una mirada tranquila, como si nada pudiera perturbarlo. Se hacía llamar Diego. Era silencioso, discreto, no hacía ruido ni buscaba atención. Por eso, los vecinos lo aceptaron de inmediato. Ella, en cambio, no había algo en su manera de moverse, en cómo observaba el mundo, como si lo atravesara sin tocarlo realmente. Los primeros días intentó evitarlo, aceleraba el paso cada vez que lo veía en su bata gris, regando las plantas o sacando la basura. Sin embargo, él siempre asentía en silencio. Su mirada no era invasiva, más bien parecía la de un viajero que nota un animal raro en un paisaje desconocido. Una noche se fue la luz en todo el barrio. Caminaba descalza por el pasillo con una camiseta vieja que apenas le cubría. Seguía lloviendo. Buscó cerillas maldiciendo en voz baja cuando alguien llamó a la puerta, golpecitos cortos, suaves. Era él. Una linterna en una mano, una taza humeante en la otra. Le preguntó sin decir mucho si quería compañía. Dudó, no estaba exactamente vestida para recibir visitas, pero no cerró la puerta. Se sentaron en la cocina. Él le ofreció té con miel y limón, dijo que venía de Asturias, que había trabajado en cartografía geológica y que su esposa había fallecido 3 años atrás. Ella casi no habló, solo escuchaba. Había algo extrañamente reconfortante en ese silencio compartido. Él miró sus manos, ella las suyas, grandes, ásperas, marcadas por el tiempo. Cuando volvió la luz, se quedaron un rato más. Ella se agachó para coger una cuchara y sintió su mirada rozar sus piernas. No reaccionó, quedó inmóvil un instante y luego volvió a su posición. Desde el día siguiente, su buenos días cambió de tono, más suave, más atento. Ella empezó a quedarse en casa con esos pantalones cortos que apenas cubrían, a veces sin sujetador, a veces con una camiseta de tirantes finos. No era solo calor, era algo más. Sabía que la observaba cuando salía al patio a tender la ropa. Él estaba ahí, a veces escondido tras las cortinas, otras abiertamente asomado. Sentía su mirada como una caricia invisible. Era una danza silenciosa, una forma de comunicación hecha de esperas y pequeños gestos. Un día encontró una caja delante de la puerta. Papel blanco, sin remitente. Dentro, un par de calcetines negros, elegantes, delicados como el aire. No hicieron falta explicaciones. Los llevó puestos al día siguiente, bajo el abrigo. Cuando se cruzaron en la verja, lo miró y susurró, «Mándame más, me los voy a poner todos». Por primera vez lo vio perder la calma por un instante. Aquella noche llamó a su puerta con té y algo dulce. Lo dejó entrar. No hubo prisa, solo presencias. Sentados en el salón, él se quitó los zapatos y rozó su tobillo. Cada gesto era lento y preciso. Luego se sentó frente a ella, sin mirarla a los ojos, fijando la vista en sus manos, sus rodillas, el espacio entre ellos. «Tienes la piel caliente», dijo tocándole la muñeca. «¿La has calentado tú?». Ella respondió y se fue. Pero sabía que volvería. Las semanas siguientes fueron un cúmulo de detalles suspendidos. Cada día algo pequeño pero suficiente para mantenerla pegada a esa ventana. A veces era una nota sin firma dejada en el buzón con una cita poética. Otras, algo inesperado en el buzón, una ramita de lavanda seca, una cinta color óxido, una tarjeta sin escritura. Una tarde lo vio en el patio, arrodillado bajo la lluvia,
cavando algo en la tierra de su pequeño huerto. Al día siguiente, se acercó con una excusa. Él levantó la mirada y dijo solo, las raíces necesitan oscuridad para renacer. No lo entendió de inmediato, pero esa frase quedó con ella como un eco. Un viernes, al volver a casa, encontró una invitación metida en la puerta, una caligrafía elegante, solo una hora y un dibujo de una rosa, sin nombre. A las 9 en punto llamó a su puerta. Él la abrió vestido de oscuro, con una vela encendida en la mano. El apartamento era diferente, luces tenues, jazz de fondo, olor a pan recién horneado. En la mesa, 2 copas y una botella abierta. Bienvenida, dijo con un tono irreal. Hablaron largo rato esa noche, de miedos, deseos nunca confesados, sueños rotos. En un momento, Diego se levantó, tomó una caja de madera y se la entregó. Dentro había fotos, una mujer con sonrisa dulce, un niño, paisajes de montaña. Esta era mi vida antes, susurró. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora eres tú la parte que no puedo prever. Aquella frase fue un golpe. Se levantó confundida para irse, pero él la detuvo tomando su mano. No pretendo retenerte. Solo quiero que sepas cuánto cada uno de tus gestos, incluso el más pequeño, ha redibujado mi idea de presencia. Esa noche no durmió. Miró el techo largo rato y escribió una palabra en un papel: confianza. Al día siguiente la deslizó bajo su puerta. Pasaron 2 días sin verlo salir, ni al siguiente, ni al tercero. Al final llamó a su puerta. Sin respuesta, entró. El apartamento estaba vacío, cada mueble en su sitio, pero el alma se había ido. Solo sobre la mesa, un paquete con su nombre y una nota. No es una huida, es un comienzo. Cuando quieras, sabrás dónde encontrarme. Dentro del paquete, un libro, el Atlas de las Constelaciones Invisibles, con un marcador negro. Al final, quedó con una caja llena de cintas, una ventana cerrada y un recuerdo que parecía pertenecer a una vida paralela. Nunca contó a nadie lo que hubo entre ella y Diego. Fue algo íntimo, frágil como una telaraña de plata. No era amor, o tal vez sí, pero no necesitaba hacerlo de manera convencional. Era algo que vibraba bajo la piel, que dejaba huellas invisibles, como el aroma del té de canela en la madera. Hoy, cuando camina por el patio y siente el viento rozarle el tobillo, a veces se detiene, lleva la mano al cuello donde una vez hubo una cinta, y sonríe. No porque quiera revivir esos días, sino porque sabe que la hicieron quien es. Un fragmento de aquella lentitud, de aquella tensión silenciosa, aún vive en ella. No todo lo que nos transforma deja cicatrices visibles. A veces basta una mirada. A veces, una caricia invisible. Pero justo cuando pensaba que la historia había terminado, un mensaje inesperado apareció en su móvil. ¿Leste para descubrir lo que quedó oculto bajo las raíces? Los primeros rayos de sol se colaban tímidamente por las cortinas de encaje de la habitación de Elena, despertándola con un brillo dorado que parecía querer contar secretos. Se quedó un momento inmóvil, con los ojos cerrados, tratando de atrapar el eco de aquel mensaje que había llegado la noche anterior. ¿Leste para descubrir lo que quedó oculto bajo las raíces? Una frase tan enigmática que hizo que su corazón se acelerara, y que despertara en ella una mezcla de curiosidad y temor que no podía ni quería contener. Elena se incorporó lentamente, dejando que sus piernas desnudas acariciaran la fría madera del suelo. Se puso un camisón de satén azul oscuro que parecía abrazar su figura con delicadeza, dejando entrever sus hombros blancos y el sutil contorno de su espalda. Sus pies se deslizaron en unas bailarinas de cuero marrón, gastadas por el tiempo, y recogió con un gesto suave su melena castaña, dejando caer unos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro de facciones finas y ojos almendrados, intensos y profundos, como pozos que guardaban historias sin contar. Bajó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho la recibió como una caricia. En la mesa, una pequeña caja envuelta en papel craft esperaba, con un lazo negro que parecía absorber la luz de la habitación. Elena la miró con cautela, pensando que aquella caja era probablemente la llave para entender lo que Diego había dejado atrás. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda, mezclado con una extraña sensación de anticipación. Recordó aquella tarde lluviosa cuando lo había visto cavar en su pequeño huerto, y cómo sus palabras sobre las raíces y la oscuridad habían quedado grabadas en su mente. ¿Qué secretos guardaría ese suelo, que parecía tan simple y a la vez tan misterioso? ¿Acaso las raíces de Diego, como las de sus recuerdos, necesitaban ese silencio, esa oscuridad, para renacer? Al abrir la caja,
encontró una serie de objetos que parecían sacados de otra época. Un cuaderno de tapas de cuero, con páginas amarillentas llenas de escritos y dibujos, una brújula antigua que parecía no funcionar, y un sobre cerrado con un sello de cera rojo, que llevó a sus labios antes de romperlo. Dentro había una carta escrita con una caligrafía elegante, que decía: para Elena, lo que buscas no está en lo que ves, sino en lo que sientes. La verdad crece bajo tierra, donde nadie mira. Confía en el viento, en el murmullo de las hojas, en el latido de la tierra. Cuando estés lista, el camino se abrirá. Elena se quedó sentada, con la carta entre las manos temblorosas, mientras la lluvia comenzaba a golpear contra las ventanas, como si el cielo respirara con ella. Se preguntó si estaba preparada para adentrarse en ese misterio que Diego le había dejado, y en el que ahora ella estaba irremediablemente envuelta. Decidió que empezaría por el cuaderno. Pasó las páginas lentamente, admirando los trazos y anotaciones que hablaban de estrellas invisibles, de mapas secretos y de lugares que parecían existir solo en sueños. Había dibujos de constelaciones, algunas conocidas, otras inventadas, y mapas de Salamanca y sus alrededores, pero con rutas y nombres que ella nunca había visto. Entre las páginas, encontró una fotografía doblada. Era una imagen antigua, en blanco y negro, de un bosque cercano a la Sierra de Béjar, con una pequeña cabaña que parecía abandonada. En la parte trasera, una frase escrita con tinta desvaída: el origen de todo. Elena sintió que su pulso se aceleraba. El bosque de Béjar no estaba lejos, y aquella cabaña podía ser la pista que necesitaba para entender quién era realmente Diego, y por qué su historia había quedado suspendida entre sombras y susurros. Mientras guardaba el cuaderno y los otros objetos en la caja, una sonrisa se dibujó en sus labios, mezcla de desafío y emoción. Sabía que el camino que había comenzado a recorrer no sería fácil, y que probablemente le cambiaría la vida para siempre, pero, como le había dicho Diego, era momento de confiar en el viento, en la tierra y en las raíces que crecen ocultas bajo la superficie, y así, con la caja en brazos y la lluvia que seguía cantando su melodía en el cristal, Elena salió al patio, sintiendo que aquella mañana de abril no era el comienzo de un día cualquiera, sino el primer paso hacia un misterio que le esperaba. Más allá de lo visible, lo que ella no sabía aún, era que no estaba sola en esa búsqueda. Que alguien, o algo, también había estado observando desde las sombras, esperando que alguien se atreviera a desenterrar lo que debía permanecer oculto, porque hay secretos que la tierra guarda celosamente. Y hay raíces que, al ser arrancadas, pueden despertar fuerzas que nadie imagina. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco y limpio que inundaba el barrio de Santa Marta, aquel pequeño pueblo a las afueras de Salamanca donde Elena había crecido sin imaginar nunca que su vida daría un giro tan inesperado. La caja con los objetos de Diego descansaba sobre la vieja mesa de madera en el salón, bajo la luz tenue que entraba por la ventana cubierta por cortinas de lino blanco, moviéndose suavemente con la brisa. Elena se preparó con cuidado para su aventura. Se puso un vestido de algodón blanco, sencillo pero ceñido en la cintura, que dejaba al descubierto sus hombros y la piel ligeramente bronceada por el sol de la primavera. Sus pies se calzaron unas sandalias de cuero marrón, con finas tiras que abrazaban sus tobillos, recordándole la danza sutil de aquella mirada de Diego que aún sentía como un roce invisible. Llevaba un collar de plata, una pequeña medalla con un grabado antiguo que su abuela le había regalado hacía años, y que ahora parecía tener un significado renovado. Mientras cerraba la puerta de su casa, un cosquilleo de nervios y expectativa la recorrió. No era solo una excursión, era un viaje hacia lo desconocido, una búsqueda que prometía respuestas pero también nuevas preguntas. Con la mochila ligera, donde guardó el cuaderno de Diego, la brújula oxidada y el sobre con la carta, emprendió el camino hacia la Sierra de Béjar, situada a poco más de una hora en coche. El paisaje iba cambiando, las casas de piedra se mezclaban con campos de girasoles y vides, y el aire se volvía más puro y fragante. Al llegar al bosque, la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando un juego de sombras y reflejos que parecía un escenario sacado de un cuento. Elena respiró hondo, sintiendo el murmullo del viento entre las hojas. Justo como le había indicado la carta, la cabaña de la fotografía apareció ante sus ojos, cubierta de musgo y enredaderas, con la madera gastada por el tiempo y la humedad. La puerta estaba entreabierta, como invitándola a entrar, pero también advirtiéndole que no todo debía ser tomado a la ligera. Dentro, el aire olía a tierra mojada y madera vieja. En un rincón, encontró un baúl cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo,
descubrió papeles amarillentos, dibujos de mapas antiguos y una pequeña caja metálica oxidada. Con cuidado, abrió la caja y encontró una llave y un medallón con un símbolo que le resultaba vagamente familiar, una estrella de 5 puntas rodeada por círculos concéntricos. De repente, un crujido detrás de ella la hizo girar rápidamente. No había nadie. Solo el susurro del bosque y una sensación de que estaba siendo observada. Elena se pellizcó el brazo para asegurarse de que no estaba soñando. Mientras regresaba a casa, la llave y el medallón en la mochila, comenzó a notar pequeñas señales, una hoja con una inscripción casi invisible, un rastro de pétalos secos que parecía marcar un camino. ¿Habría dejado Diego más pistas que ella debía encontrar? El misterio se espesaba como la niebla que comenzaba a descender sobre las montañas. Esa noche, en el silencio de su habitación, Elena abrió el cuaderno para releer nuevamente los textos y dibujos. En una de las páginas, una frase resaltaba en tinta azul: solo quien confía en la oscuridad puede encontrar la luz verdadera. Mientras la luna iluminaba su rostro, Elena sintió que estaba a punto de cruzar un umbral. Pero lo que no sabía era que, en las sombras de Salamanca, alguien más seguía sus pasos, con intenciones que aún estaban por descubrirse. La historia apenas comenzaba a desplegar sus alas, y las raíces ocultas bajo la tierra prometían revelar secretos que cambiarían todo para siempre. Elena despertó con un sobresalto, como si la noche le hubiera susurrado un secreto que no podía olvidar. La llave y el medallón descansaban sobre la mesita de noche, como dos guardianes silenciosos de un enigma que crecía en su interior. Con los primeros rayos de luz, decidió que debía ir más allá del bosque y la cabaña. Algo le decía que la verdad estaba escondida en algún rincón olvidado de Salamanca, quizás en las calles empedradas del casco antiguo o en las sombras de sus antiguas iglesias. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de lino color crema que rozaba suavemente sus muslos, con finos tirantes que dejaban ver sus hombros ligeramente bronceados. Calzó unas sandalias negras de tacón bajo, que hacían un sonido sutil al caminar, casi un suspiro contra el suelo. En el cuello, el medallón parecía latir con su propio ritmo, un latido misterioso que la impulsaba hacia adelante. Salió de casa con el cuaderno bajo el brazo y la llave colgando de una cadena oculta bajo el vestido. Caminó por las calles estrechas y serpenteantes, saludando con una sonrisa tímida a las vecinas que barrían las aceras, y notando cómo los aromas de pan recién horneado y café se mezclaban con el aire fresco de la mañana. Salamanca despertaba con su habitual bullicio, pero para Elena todo parecía envuelto en un halo de misterio que solo ella podía percibir. Su primera parada fue la biblioteca pública, un edificio antiguo con columnas de piedra y grandes ventanales que reflejaban el cielo azul. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, buscó referencias sobre el símbolo del medallón. Los empleados la miraban con curiosidad, quizás por la intensidad con la que hojeaba textos antiguos o por esa aura misteriosa que la rodeaba. Tras horas de investigación, encontró un antiguo manuscrito que hablaba de una sociedad secreta vinculada a la astronomía y la cartografía, que había existido en Salamanca durante el siglo XVIII. El símbolo de la estrella rodeada por círculos era su emblema. Según el texto, la sociedad protegía conocimientos ocultos y mapas que señalaban lugares donde la tierra guardaba secretos ancestrales. Intrigada, Elena decidió visitar la iglesia de San Esteban, un lugar mencionado en el manuscrito. Al llegar, se perdió entre sus columnas góticas y frescos desgastados por el tiempo. En un rincón apartado, descubrió una pequeña puerta de hierro con un candado oxidado. Recordó la llave en su bolso y con manos temblorosas la introdujo en la cerradura. Para su sorpresa, encajó perfectamente. Al abrir la puerta, descendió por unas escaleras estrechas y húmedas que la llevaron a una cripta oculta bajo la iglesia. El aire era frío y olía a humedad y cera vieja. En las paredes, grabados de estrellas y mapas antiguos parecían contar historias olvidadas. En el centro, un viejo atril sostenía un libro grande, encuadernado en cuero y cubierto de polvo. Elena se acercó y abrió el libro, encontrando páginas llenas de dibujos estelares, anotaciones en latín y un mapa que señalaba un punto en las afueras de la ciudad, cerca del río Tormes. El mapa estaba marcado con el mismo símbolo del medallón. Mientras leía, un susurro casi imperceptible pareció recorrer la cripta, como un eco de voces lejanas. Un escalofrío recorrió su espalda, pero Elena sabía que estaba en el camino correcto. Al salir de la cripta, la luz del sol le pareció más brillante, como si el mundo entero estuviera expectante. Sin embargo, al girarse para cerrar la puerta, vio una sombra moverse rápidamente entre las columnas de la iglesia.
Alguien la había estado siguiendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Elena se preguntó quién podría estar tan interesado en sus pasos y qué secretos ocultos estaban dispuestos a proteger o destruir. La búsqueda apenas comenzaba, y las piezas de aquel rompecabezas ancestral empezaban a encajar, pero también a despertar fuerzas que ni ella ni Diego habían previsto, porque en Salamanca, bajo su belleza histórica y su aparente tranquilidad, los secretos más profundos dormían, a la espera de ser desenterrados. Y no todos estaban dispuestos a que eso sucediera. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver aquella sombra deslizarse entre las columnas de la iglesia de San Esteban. El aire parecía haberse vuelto más denso, cargado de un silencio tenso que la envolvía como una manta húmeda. Cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra la fría piedra, tratando de recuperar el aliento. La llave colgaba aún de su cuello, rozando su piel con un tacto suave y reconfortante, mientras sus dedos acariciaban el medallón que pendía bajo su vestido de lino. Decidió que no podía quedarse allí. La sensación de ser observada la empujaba a salir y buscar un lugar seguro donde pensar. Caminó por las calles adoquinadas de Salamanca, dejando atrás la majestuosa iglesia y adentrándose en el casco antiguo, donde las casas de piedra se abrazaban en callejones estrechos y misteriosos. La ciudad, con su historia milenaria, parecía murmurar secretos en cada rincón, y Elena los escuchaba con atención. Pasó frente a una pequeña cafetería con azulejos coloridos en la fachada, llamada La Estrella Fugaz. El nombre le pareció una señal, y entró sin pensarlo demasiado. El interior era acogedor, con mesas de madera oscura y luces cálidas que creaban un ambiente íntimo. Se sentó en un rincón y pidió un café con leche. Mientras esperaba, sacó el cuaderno de Diego y lo abrió en una página que contenía una serie de símbolos y anotaciones en tinta azul. Intentaba descifrar aquello cuando un hombre mayor, con barba canosa y ojos vivaces, se acercó a su mesa. Interesada en las estrellas, preguntó con una sonrisa pícara. Señalando el cuaderno, Elena asintió, sorprendida por su presencia. El hombre se presentó como don Mateo, un astrónomo retirado y aficionado a las leyendas locales. Sé algo de esa sociedad secreta de la que hablas, confesó bajando la voz, y también sé que no todo lo que brilla es oro, ni todas las estrellas guían al buen camino. Don Mateo le contó historias de antiguos rituales y pactos sellados bajo el cielo nocturno, donde la cartografía y la astronomía se mezclaban con símbolos de poder y conocimiento prohibido. Esa llave y ese medallón, añadió señalando los objetos sobre la mesa, son más que simples recuerdos. Son piezas de un rompecabezas que puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Elena sintió como su mente se agitaba entre la fascinación y el miedo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Quiénes eran esos otros que la seguían? Don Mateo le advirtió que no confiara en nadie ciegamente, ni siquiera en aquellos que parecían aliados. Al salir de la cafetería, el sol comenzaba a ocultarse tras las torres de la ciudad. Elena decidió regresar a casa, pero el camino le pareció extraño, como si las sombras se alargaran para envolverla. De repente, un susurro casi imperceptible llegó a sus oídos, y a lo lejos, una figura se desvanecía entre los árboles del parque cercano. Al llegar a su apartamento, encontró la ventana entreabierta, algo que no recordaba haber dejado así. Un escalofrío la recorrió de nuevo, pero esta vez mezclado con una determinación recién nacida. Sabía que estaba siendo vigilada, que sus pasos eran seguidos, pero también sabía que estaba más cerca de la verdad que nunca. Antes de cerrar la ventana, encontró un pequeño papel doblado en el alféizar. Lo tomó con cuidado y leyó: las raíces que buscas no solo están bajo la tierra, sino también en el corazón de quienes te rodean. No todos los que caminan contigo son quienes dicen ser. Elena guardó el papel en su bolso y se miró al espejo. Sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y coraje. La búsqueda se había vuelto personal, y cada paso la acercaba a un destino que podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, un par de ojos la observaban desde la oscuridad, calculando, esperando el momento justo para actuar, porque en Salamanca, los secretos no solo se esconden bajo las piedras, sino también en las sombras de quienes caminan entre ellas. Y Elena estaba a punto de descubrir que la verdad puede ser tanto una bendición como una condena.